Hola, hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de Otra Mirada y hoy me acompaña Isabel Nocetti. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Pau, muy bien, lista para compartir un día más, para ver mejorar las miradas que tenemos de las cosas y de la vida. Otra mirada, una mirada más amplia, una mirada que nos permita incluir lo que nos cuesta incluir, ¿no? Eso es tu Justo, programa, otra mirada. otra mirada, justo como el tema que teníamos pensado para hoy, porque bueno, nuestro objetivo es ir bajando estos conceptos de la lógica que a veces son muy nuevos para todos, a el poder ver cómo nos operan o los podemos administrar o aplicar en nuestra vida cotidiana. De eso se trata este espacio. Y en esta previa que hacíamos, que veíamos, bueno, qué nos resuena y de qué queríamos hablar, me trajiste conceptos como contenedor y contenido. Contanos un poco qué es primero para que después podamos empezar a jugar a esto de, bueno, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida cotidiana? Eh, Contenedor y contenido. Depende siempre qué marco hay. Se me está armando de otra manera más cotidiana. Por ejemplo, yo estoy en una casa, entonces la casa hace de mi contenedor de mis espacios cotidianos de vida, ¿no? Y todo lo que yo pongo adentro, mi casa, mis cosas, son los contenidos de mi casa, mi contenedor. Mi contenedor es la estructura en la cual yo diseñé, este es el dormitorio, este es la cocina, el baño, ¿no? Bueno, entonces yo supongamos que lo hubiera hecho yo, la compré hecha la casa, pero sí, hay mucha gente que la arma a su gusto realmente y construye su casa. Bueno, entonces contenedor y contenido lo que pone adentro. Ahora, si yo pongo un marco ahora, yo estoy sola en medio del campo, pero de golpe, ¿qué pasa? Eso se empezó a armar y se hace, de golpe empezó a haber situaciones que se empezó a armar una ciudad, porque empezó a ver, yo vendo cosas, se empieza a armar una estructura de interacción porque lo que vendo les interesa y otra gente viene a vivir en la zona que yo estoy. Entonces se arma a lo mejor un pueblito. Entonces, ahí el contenedor es el pueblito X. Ese pueblito X tiene contenido, que es mi casa y otras cosas más, supermercado, el almacén, el hospital, la proveeduría, en fin. Y después podría decir, bueno, pero esto, ¿a qué pertenece? Bueno, estoy en qué territorio. Entonces por ahí pertenece a la provincia de no sé qué, de tal lugar. Entonces, dentro de esa, si yo tomo un marco, el contenedor sería provincia de Buenos Aires o provincia de Córdoba. Eso, y ahí hay diferentes contenidos, ciudades, y luego puedo ser, ven que depende qué referencia tome, yo voy ampliando lo que es el contenedor y el contenido. Y lo que primero es contenedor, después se vuelve contenido de. No, entonces, simplemente Es saber como un juego de las mamuscas, ¿viste? O sea, exactamente. Muy claro, es genial. Es que es eso. Fíjate que incluso Alejandra Casado habla de las mamuscas en los primeros videos allá, porque tiene que ver con ese alcance de que voy mejorando mis capas. Entonces, algo es contenido o contenedor, depende del marco de Del referencia marco de que voy referencia. tomando. Exactamente. Entonces, por ejemplo, para los que son más amantes de la lógica, hay en un video de Alejandra Enred 86, ella explicita, por ejemplo, los nombra a 4 tipos de marcos para nosotros seres humanos. Entonces habla lo que era la caja personal, que es el alcance de mis entendimientos, comprensiones, programas, acciones, quién soy yo, cómo me armé aquí. Luego viene un marco del clan, entonces, ¿de dónde vengo? Del clan de mi papá y el clan de mi mamá. Hicieron una combinatoria y salga la descendencia, que es una
combinatoria articulada de dos situaciones diferentes que, voy a mandar un argumento distinto, ¿no? Mis papás se atrajeron y se juntaron y nací yo porque había un estímulo más grande que se atrajeron por la causa que, pero en el fondo hay una intención más grande que necesita esa combinatoria para mejorar una descendencia. O sea, todos tenemos como estos dos clanes, si se juntan sale una mixtura distinta. Cada uno de nosotros es una somos mixtura. una mixtura mezclada distinta. Entonces, ¿qué me hace a mí atraer? ¿Ves? Que de golpe estoy preguntando quién gestiona, qué conciencia hace eso. Entonces, ves que entonces tengo el clan, tengo el marco de la humanidad. A la humanidad le interesa que sea mejorada en la combinatoria de este clan y este clan un resultado, que somos nosotros, cada uno de nosotros, que vaya dando interpretaciones, aportes específicos mejorados. Pero ves que estamos viéndolo desde un lugar muy observador, no tan acá. Y luego es la del entorno. Entonces ya estoy nombrando 4. Personal, clan, humano, humanidad, entorno. Entonces al entorno, que tiene como contenido la humanidad, le interesa que la humanidad amplifique sus aportes y no sea tan primitiva, sino que vaya cada vez, entonces combina este clan con este clan y así se van armando. Entonces, lo que es contenedor y contenido va variando según, digamos, el enfoque. Y ahora vayamos a nosotros. Perfecto, es donde a mí me gusta. Sí, no, pero primero necesito tener esa noción más grande que hablé de la ciudad, o sea, para que se me vaya armando que siempre puedo como mirar lo que yo veo que me pasa a mí en mi caja personal, que siento esa emoción, que tengo un argumento que me explica por qué siento lo que siento y que rechazo o me encanta algo. Bueno, esas explicaciones que yo me llevo por un impulso, hay un impulso que me lleva y ese impulso es un interés es una captación y el impulso es más biológico y el interés es más de antena. Entonces, yo tengo un impulso y un interés, ahí se me combina. Cuando yo tengo un impulso y tengo interés, me pongo en acción a una mejora de un algo, y esto es algo que hablábamos en la previa con vos, ¿no? O sea, entonces, pero ¿qué pasa? Contenedor y contenido. Yo con mi caja personal me voy desarrollando en los primeros años, buenísimo, pero luego empiezo a tener desafíos en la que necesito reconocerme, y ahí viene la adolescencia, y empiezo en oposición y empiezo a distinguir qué estímulos tengo del contexto, qué me atraviesa y qué quiero yo, y ahí empieza toda una diferenciación que empieza a construirse con conciencia o por impulsos ciegos. De hecho, vemos en las noticias un montón de cosas de impulsos ciegos, en el que solo veo mi propia opción y no considero la opción del otro. No sé, estoy pensando aquí en Argentina, estamos en muchas zonas con inundaciones y hubo un caso de la gente, es terrible, está perdiendo todas sus cosas porque el agua entró, mucha lluvia en poco tiempo. Y había un caso que un auto, habían puesto un hilo, como una valla, para que no pasaran, porque cada vez que el auto pasa, vienen olas y se les moja todos los electrodomésticos, cosas que tienen subidas porque sube la ola. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, por favor, no pasen por acá porque estamos inundados. Y hubo un auto que quería pasar igual y empezaron a discutir y se lo llevó puesto. No le pasó nada a la persona, gracias. Pero de golpe ves que hay conflictos de intereses, ciego, yo quiero pasar y no veo al otro y el otro que no. ¿Qué pasa en esa comunicación? Bueno,
Ahí me fui a un ejemplo cotidiano, pero ¿qué pasa? Veo solo mi caja personal. No puedo ver la caja del entorno, que es la más grande, y tengo que ver cuál es, negociar con el otro la realidad propia y la del otro. Si yo me llevo puesto al otro, no logramos una interacción para construir, pero estamos aprendiendo. Yo también veo en mi cotidiano, hay cosas con las personas que vivo que chocamos y hemos trabajado tanto, Paola y yo, por ejemplo, porque lo charlamos mucho, en mejorar el enfoque del otro, darle permiso que sea, describir mi propio enfoque, encontrar cómo me vinculo con alguien opuesto a mí. Bueno, de eso estamos aprendiendo enormemente. Y eso es, para poder, tengo que salir de mi caja personal y tengo que irme a una perspectiva mayor. Fíjense que al principio hablé de que mis papás fueron atraídos entre sí y en el fondo la explicación que di es, podría decirlo de esta manera neutra y fría, había un interés del entorno, de la conciencia solar, para que este intérprete del clan con este intérprete del clan se unan y saliera este combo, por ejemplo. Entonces, hay un aporte, es como si fuera el programador. Vieron que el programador, hablamos en otros programas nosotros, ¿no? Del programador, es aquel que tiene una intención, sabe lo que quiere hacer en su programa a aplicar. Bueno, esa conciencia solar es un programador que en este espacio que es propio de la Tierra es un espacio de la mente de Sol. Epa, no soy. Entonces, y bueno, yo soy un contenido de aquí. Y para ir mejorando este espacio, este es mi aporte. Epa, quedó bastante desdibujado mi sentido de existir. ¿De dónde estoy viniendo? ¿Ven que me fui a un lugar que seguramente alguno me escuche y dirá, ¿de qué está hablando Isabel hoy? Bueno, estoy hablando de algo muy grande, del entorno, de cómo se originó este contenedor que yo estoy. ¿Cómo se originó? Tiene que haber una intención de alguna conciencia para formar algo que sea de mi interés. Yo pensaba, a mí me formó un poquito, yo tengo una página que fui siendo formada por alguien experto, esta página se llama colaboratorio.com, lgc.com, y fui aprendiendo a armarla y fui aprendiendo a decir, bueno, ¿y acá qué voy a poner? No sé, primero tengo que armar. ¿Qué intención tengo? Es imaginativa. Hasta que llegué a formarla concretamente, antimaterial, imaginada, hasta que sea material, fue todo un proceso de, primero, contenedor, tal cual se llama contenedor en las páginas. Yo estoy usando WordPress, para el que... Y entonces vos tenés que elegir el contenedor, va a ser de lado a lado, va a ser un cuadro. Vos tenés que estructurar y definir, codificar marcos. Eso sería codificar contenedores. ¿Ves? Porque no había nada, es toda mi imaginación. Y yo armé algo y luego ver qué voy a poner adentro. ¿Qué pongo? No tenía. Entonces, ¿qué quiero comunicar? ¿Ves que eso es codificar? Codificar es cuando yo empiezo a poner contenido, el interés, estructuro, defino. Cuando voy definiendo, empiezo a codificar. Estoy codificando cuando defino. Primero creo un espacio, que va a ser este espacio, y luego le voy dando como un sentido. Entonces, lo que está dentro toma sentido según el marco. Fíjense que y con esto voy cerrando esta parte para hacer una interacción contigo, a ver qué te empezó a disparar a vos con todo lo que digo.
cuando hablaba del caso de que yo nací de mi papá y mi mamá, el marco es mi clan. Ah, bueno, podría desarrollar el histórico de mis padres porque se conocieron y me tuvieron a mí. Pero yo acabo de dar un argumento de la conciencia solar, o sea, del entorno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un trauma, porque vamos a pensarlo, situaciones muy duras. Cuando yo me originé de una violación, supónganse alguno que ha sido hijo de una violación en el que alguno, a ver, se me borra el argumento de la violación del clan, porque yo me voy, bueno, usó ese argumento, pero voy a algo mucho más grande. Entonces, me acomoda esa emoción que es a lo mejor el argumento de que mi papá violó a mi mamá y entonces nací yo y fue terrible, el argumento viene de neutro porque viene de mucho más allá del entorno que permitió y armó esa situación. Pero eso me permite a mí correrme de la emoción y el argumento duro de mis padres y me armo un argumento con un sentido mucho más grande. La intención de que estos dos clanes se unieran y no se atraían, sino, bueno, uno abusó de respecto del otro y veremos ahí qué pasaba. Entonces, simplemente es, siempre puedo ir a una escala mayor para encontrar una explicación que me saque del empaste emocional y duro de mi argumento para mejorar la perspectiva. Cuando yo voy a un marco mayor, mejoro la perspectiva y puedo como gestionar lo que emocionalmente me tiene atrapada. La emoción es una pista de que ahí hay algo para habilitar un circuito, una mejora. La emoción es una pista de que ahí hay algo que aún hay que desarrollar y construir, sea linda o sea fea. Cuando uno sueña y se emociona con algo, por ejemplo, yo me emociono cuando pienso en la posibilidad de un futuro humano interactivo sin matarnos entre nosotros. No sé cuándo llegará. 2167, dice por ahí Alejandra. No sé cuándo, pero sé que puedo ser parte de esa construcción. Entonces, a mí cuando pienso en ese mundo en el que podemos aprender a interactuar, me emociona, siento una emoción. ¿Y eso qué significa? Que no estoy ahí, pero es como la posibilidad de que me tire para allí, que me haga preguntas de cómo mejorar por ahí. Bueno, no sé si me fui al carajo o qué, pero un poco estábamos en contenedor y contenido, ¿no? Un poco ese era el sentido y bajarlo a la vida nuestra, ¿no? Entonces cuando... Nos deleitamos con 20 minutos de Isa, que estabas 20 minutos, wow. tan metida que dije, vamos a por ahí, ¿no? Bueno, pero interactuemos un poquito a ver Sí, qué te pasaba a vos, qué cosas podemos mejorar entre... Mira, desde las 5 leyes biológicas y la biodecodificación se trabaja específicamente en este punto, por eso me parecía maravilloso abrirlo, porque el tema desde las 5 leyes biológicas se llama sistema de referencia y sentir de pertenencia. Esto se trabaja muchísimo en las sesiones porque es clave para la torsión de algo. Esto que vos decís, que cada contenedor tiene un contenido y que muchas veces el cambiar la referencia con el contenedor nos permite ver el sentido del contenido del otro contenedor más chico. Exacto.
Entonces, ahí es donde yo, por ejemplo, lo que se va viendo desde desde la bio, desde mi experiencia en cada consulta, es que todos en algún punto de nuestra vida, y me permito afirmarlo, es que estamos en automático. Habrá gente que ya empezó a moverse a escalones de más conciencia, pero hay gente que nos está escuchando que todavía está al 100% en automático y todos en algún momento estuvimos al 100% en automático, del primero al último de la lista. Entonces, en ese momento que yo estoy todavía en automático al 100%, estoy en referencia a mis archivos personales, familiares, de la especie, y voy acá a abrir del entorno, contexto, ¿sí? Y voy a estar en automático en referencia a esos contenedores que para cada uno de nosotros va a tener un contenido diferente. Entonces, mi contenedor personal tiene determinados programas, tu contenedor personal tiene determinados programas, pero mi contenedor familiar tiene determinados programas, tu contenedor familiar tiene determinados programas. De ahí pasamos al contenedor de la especie que nos involucra a las dos y hay determinados programas y el de... Bien, entonces, mi historia se va a tratar de lo que, primero, en referencia a qué contenedor yo esté y a qué contenido haya en eso. Entonces, cada cosa que me trae la vida, que me presenta el contexto, que me trae el otro, vos a mí, justamente hoy hablábamos, ¿no? de una mirada de Isa con respecto a mi contenido dentro de mi contenedor personal, que por ahí es mi intensidad, que se pueden presentar como conflicto o desafío según cuánto yo esté pegada a mi contenedor y contenido y vos al tuyo, ¿no? Bueno, y a esto se trabaja muchísimo, porque yo a veces no puedo cambiar algo de mi pasado que está referenciado a mi contenido, contenedor de personal y de mi familia, pero sí puedo mirarlo diferente. Mirarlo diferente que es. Otra mirada. Me cambio a otro contenedor más amplio y eso le da un sentido diferente. Esto es la biodecodificación. Sí, y te digo más, o sea, lo que estamos tratando es reconozcamos técnicamente que un marco de referencia, que es un contenedor, permite dar sentido al contenido. Necesito aprender, entonces, ¿qué pasa? Aprender a reconocer cuál es mi contenedor, cuál es mi referencia, cuál es ese marco de referencia en el cual yo estoy parada con todos mis argumentos. Tal cual. Esto sería lo técnico. Sí. Para que tú te puedas ver a ti mismo. Cada contenedor es sostenido, se podría decir, por una estructura. Esa estructura está conformada, por lo menos desde lo biológico, que es donde yo me siento como más segura para describir, por necesidades, por expectativas, por creencias, por pensamientos, por acciones, por conductas, por comportamientos, por miedos. Bueno, ¿de qué se trata todo esto que yo estoy nombrando en mi vida? Es mi contenedor, como podemos ponerle un número, el 1, ¿sí? Entonces yo ahí me voy a encontrar con situaciones que las manejo como de taquito, como se dice, donde me siento que me muevo re bien, pero ahí van a aparecer situaciones donde van a ser un desafío, porque ahí yo no tengo con qué, ¿no? O sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Yo entro cuando soy mamá, siempre pongo los míos porque son los que más conozco, cuando entro a ser mamá, entro en un modo muy de la mujer dentro de la casa. O sea, había estudiado un montón de cosas, había hecho un montón de cosas, pero es como que entro en el modo maternidad y empiezo como a venir. Y la urgencia, porque el chico necesitaba alimentarse, limpiarse. Bueno, la cuestión es que me doy cuenta que tuve casi 10 años en un modo mamá. Que cuando
yo quise como volver a levantar la cabeza, me di cuenta que me habían pasado 10 años, que no estaba como en el sistema laboral, estaba más en el sistema. Y para mí eso me demandó no tener tanta independencia económica, que cuando yo la quiero como recuperar, me encuentro ahí como en un problema, desafío, ¿no? Con las herramientas que yo tenía por ahí, no sabía cómo, me encontré trancada, bloqueada. Entonces, para encontrar una explicación, solución, amplío mi marco de referencia y paso a ver que todas las mujeres de mi clan tenían un mandato de que las buenas mujeres se quedaban en casa a cuidar a los chicos. Y yo inconscientemente había caído Actuado, en ahí, aplicado claro, apliqué lo que estaba en mí. en tu programa activo. Entonces yo ya veo que lo que pasaba en mi caja también era el contenido de lo que estaba en la otra caja más grande, que era la estructura del clan, que era una creencia, era un mandato, era una forma de... Entonces cuando yo digo, si me quedo en automático, me quedo o en la repetición de eso, o como por ahí uno, las ovejas negras, en la oposición. Dejo todo eso para irme a hacer lo opuesto. ¿Ves? Pero de base es el mismo mandato. Claro. Yo para ir reprogramando, reparando todo esto, tuve que pasarme a un marco más amplio, que es la especie. A ver, ¿qué hacen las otras mujeres humanas? Tuve que ampliar mi perspectiva, mi marco. Igual yo seguía en mi casa criando a los chicos, o sea, ven que Claro. es desde otro aspecto que uno empieza a ampliar el contenedor. De ese aspecto más grande, pude tomar que en otras culturas, otras mujeres, otras especies crían hasta un momento, en otro momento ya independizan la cría o ponen un poco y un poco. Y entonces con ese marco más grande pude volver a mi contenedor más chiquito y decir, ¿qué voy a hacer acá adentro? ¿Cómo esto, que acá se ve como un problema, desafío, cómo lo puedo resolver con lo que yo pude ver en ese otro contenedor más grande? Y ahí ocurrió algo que desde lo que yo hago, que es la bio, la reprogramación, las 5 leyes, ocurrió como una actualización del contenido de mi contenedor, que también aplicó al contenido del contenedor familiar, que también fue un aporte a el otro espacio más grande. Ahí ha sido yo ahora lo voy a decir, ya que tenemos este ejemplo tan descriptivo que pusiste, de explicarlo con un poquito más grande del entorno. Entonces, tú eres un contenido de este entorno. Claro. Y tu sujeto biológico que habita este objeto biológico es un sujeto que apareció en este objeto biológico el 5 de enero, ¿no? Tú eres el 5 de enero de 79. 1979. Entonces, ¿qué pasa? Esa fecha, yo quisiera aquí, en esta descripción tan linda que hizo y algo que vimos antes juntas, es ¿cómo sería esto la humanidad? Y dentro de la humanidad, el entorno, ¿qué pasó? Bueno, este ser humano aparece en este entorno, en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Esas dos variables, espacio-tiempo, arman un sentido, marco de referencia me da el sentido. El marco de referencia, ¿cuál es el entorno? Ok, espacio-tiempo, dónde nació y en qué día. Eso me da un sentido de interpretación de este punto de perspectiva que es Paola Carrara para desarrollarse y desarrollar en este entorno. Entonces, nada, todo lo que está describiendo, va viviendo, y hablando previamente veíamos claramente, entonces de golpe estuvimos hablando y veíamos cómo la fecha nativa de cada una expresaba el concepto de la fecha, lo que estábamos resonando y viviendo cada una.
Y ahí ella dice, claro, administra 5 el plano físico y es de lo que ella se está ocupando. Claro. Justamente en este proceso que estás haciendo de, de mejorar el aspecto físico con esta limpieza, con este biodescodificado y todo el enfoque que Paola hace y que pueden ver en su canal y en sus redes, ¿no? Así, o sea, y ves, yo lo que quiero mostrar es que cuando vas a un entorno mayor, podés dar explicación a este ser humano que se fue mejorando según su alcance y ahora puede empezar a tomar el entorno con esta interpretación del espacio-tiempo. Y entonces podríamos decir a futuro que hay, bueno, lo que a futuro va a ser más natural, ahora se está empezando a armar y algunos resonamos en esto de esta LGC, esta lógica gravitatoria y conceptual. Pero fíjense, gravitatoria y conceptual. Y si ustedes miran lo que estamos hablando con Pau, habla de cómo gravitamos, o sea, cómo esta decisión de aparecer en el espacio-tiempo tiene como otros conceptos, no solamente lo que uno hemos entendido. Cuando yo me voy a un marco mayor del espacio-tiempo, ya voy al siguiente de la humanidad, empiezo a encontrar otras variables que me dan sentido a lo que estoy viviendo. Entonces ahí estoy viendo que en este instante, aquí donde estamos, están todas las variables actuando juntas. Que yo no me dé cuenta y solamente esté viendo mi cajita personal, ok, mi alcance por ahora está muy limitado, en modo automático. ¿Qué sería en modo automático? Como yo lo entiendo, es un modo ciego, es un Ciego. modo en el que solo vivo, en el que solo me manejo un poco, por acá, bueno, voy para allá, nos juntamos allá, no sé, no me hago preguntas, sino fluyo y actúo. Tengo un estímulo y respondo, estímulo y respondo, estímulo y respondo. No me hago preguntas, no gestiono el estímulo y el impulso según un criterio de conciencia, no. Entonces ahí no estoy consciente. Cuando yo me hago preguntas y empiezo a gestionar, ahí empiezo a habilitar un aspecto de reprogramación. El automático es, yo pongo por ejemplo un CD que suene. El automático es, se va a expresar lo que hay grabado ahí. Se va a expresar lo que está. El modo consciente, que es el que vamos invitando, es un modo que activa un observador que puede registrar lo que hay y que puede administrar algunos elementos, ¿no? Para ir ampliando su conciencia, para ir, bueno, dándose cuenta de cosas, ¿no? Claro. Esto sería cuando yo hablo de automático, ¿no? O sea, Claro. El automático es natural y no es ni bueno ni malo. Es un El reactivo. tema es que hoy el humano está en la capacidad, por eso dice, el automático inclusive nos ha dejado llegar vivos hasta acá. Es Buenísimo, perfecto el claro. automático, pero hoy el humano está en su capacidad de gestionar algunas cuestiones de ese automático, de ser administrador. Hoy se nos está invitando a ser parte de las tomas de conciencia. Claro. Y tenemos la posibilidad de salir a veces de automáticos que ya los hemos vivido 300.000 veces y tenemos la perillita para torsionar. Entonces ahí vamos, ¿no? O sea, hoy el humano ya puede ser consciente de su capacidad de antena, ya puede ser consciente de un observador, que mi cuerpo sigue estando acá, pero ya observo mi cajita particular, pero ya observo la cajita del clan, pero ya observo la especie, pero ya observo el entorno. Ahí está, vuelve Isa. Entonces, digo, si ya tenemos disponible un montón de funciones, este espacio, la idea es invitarlos a que lo usemos. Es como, tengo el Nokia 1100, pero ya puedes tener un Android, ya puedes tener un iPhone, o sea, ya hay otras cosas disponibles para el humano. Entonces, la invitación es a eso, empecemos a, wow, y para mí ha sido maravilloso el darme cuenta de este observador
y de estas posibilidades de reubicarme en distintas baldosas que me dan otra perspectiva. Para mí fue un viaje, o sea, yo creo que eso me ha apasionado tanto que me trajo hasta Claro. acá. Eso me Sí. apasiona. Inclusive en esto que yo puedo reconocer como algo que fue un aporte maravilloso, fue cuando yo lo tomo como un arte para mí, pero también lo voy a nombrar acá porque fueron como un espacio que a mí me habilitó a esto. Los chicos de Camino al Cero, cuando integraron las 5 leyes con la lógica, con las bases de la lógica, fue un viaje de ida. Ahí hubo grandes torsiones incluso de la misma biodecodificación. La biodecodificación que hago yo hoy no son los protocolos tradicionales de biodecodificación. Claro, Yo hoy hago una bio que más aplica un integrada. montón de lógica, que realmente le dan a la persona herramientas para ser el administrador de su Eso, biología. esto es. Entonces vos hoy, a ver, si yo tengo trancada mi mente en un trauma o en algún punto de conflicto de mi cajita personal, no tengo con qué abrir la antena, no tengo con qué hacer espacio porque me estoy rumiando esto. Entonces, hoy poder destraumatizarme, poder pasarme a una cajita más amplia, habilitarme antena, habilitarme observador. Wow, ¡Wow! claro, ¡Wow! O sea, otra yo no te digo a cosa. dónde vas a llegar, pero es como que te destranca. Yo digo, a veces el estar atrapado en nuestra propia cajita, muchas veces es como poner el freno del carrito dentro del tren fantasma. Y te estás creyendo que el tren fantasma es la película real. Bueno, esta bio que yo a veces aplico gracias a la lógica, gracias a un montón de cosas que se integraron, es sacarle el freno al carrito, salís del tren fantasma, te das cuenta que es una película que te estabas contando y que tenés todo un parque de diversiones para explorar. Después haz lo que quieras. Si querés subirte a la montaña rusa, si querés subirte al barquito que da vuelta, o si querés salir del parque y hay todo un mundo. Pero digo, ¿cuánto nos alivia a veces sacar el freno y dejar correr, ¿no? Que eso yo lo veo como destraumatizarte. Me apasiona Totalmente. tanto que no Ay, puedo, o sí, es sea. maravilloso. No, no, es maravilloso. Lo Y que los pasa que invito, es una invitación maravillosa, o sea, sáquense el freno, o sea, permítanse, sí. Y si no me va a frenar la realidad, si claro. solita, ¿no? Yo pensaba, viste que puse antes el ejemplo ese de las inundaciones y el auto y yo pensaba, en un momento cuando veía tantos casos de situaciones tan duras que están pasando con estas lluvias y que pierden todo y todo, me hice esta pregunta. ¿Qué es lo que la realidad está queriendo decirnos con esto? Esa pregunta me hice. Entonces yo me puse en el entorno de mi país y las cosas que están atravesando y pensé, estas situaciones obligan a cada uno a poner foco en su realidad más cercana y ocuparme de lo que sí está a mi alcance, a mejorar y a interactuar, por ejemplo, en poner un problema que no ha sido atendido, por ejemplo, desagües, por poner algo, ¿no? Mejorar los desagües. O sea, eh, ha puesto ahí en la bandeja reciente lo que hay pendiente a construir y que de golpe delegué a otros. Esto está siendo muy visual lo que me afecta a mí realmente y qué pasó que no está hecho. Ahí hay preguntas a construir a futuro y que uno siempre le echa al otro, ¿no? Pero de golpe, ¿qué puedo hacer yo? Y yo también escuché, por ejemplo, en este caso, que en algunos barrios decían, hace una semana que no recogen la basura. Y yo dije, ok. ¿Ves que a veces uno toma pista? Entonces, de golpe es cada uno de nosotros
si empezamos a hacer bien y responsablemente nuestra tarea, a la larga todos nos vamos a beneficiar. Esta situación durísima que está pasando mucha gente pone a la luz la no responsabilidad de algunas personas particulares que que hicieron vista gorda y miraron por otro lado y no asumieron su rol mejorado, ¿no? Entonces, bueno, nada, un poquito también para ver que en la interacción con los otros necesitamos que haya personas responsables de sí mismas y de sus funciones. En fin. Perfecto. Entonces, Isa, para que no se haga más largo, ya van 40 minutos, yo creo que este tema amerita una parte 2. Entonces, Dale. cortemos acá. Hay un montón para volver a escuchar, para pensar cuál es mi marco de referencia en mi cajita chica, en mi otra cajita, estos 4 contenedores que vos expresaste. Porque acá me quedaron temas, o sea, para el próximo encuentro es, ¿qué es el argumento del diseño? Me encantó esa frase y esto de el marco de referencia mejora el sentido. Quiero que esto me lo abras todo el próximo programa. Dale. Para no Dale. hacerlo tan largo. Gracias, Isa, gracias por todo Pau. esto y gracias a todos los que se quedan hasta el final. Suscríbanse al canal. Voy a estar dando una charla abierta de todo lo que me largué de cabeza, que es la limpieza orgánica, porque es el primer paso para reconectar este aspecto 5 con este aspecto 1, que acá Isa hoy en este maravilloso encuentro y en la previa me regaló en la caída de ficha. Así que gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Bye.